Nací en San Isidro, Lima, en 1966. Mi infancia transcurrió en esa Lima que ya no existe, aquella donde las familias de clase media alta tenían certezas, donde la iglesia no era cuestionada sino reverenciada, donde la fe era el fundamento de todo. Mi padre, Gustavo Mercado, era abogado constitucionalista, un hombre de principios, inflexible en cuestiones morales. Mi madre, Catalina Rojas, era maestra de primaria, devotísima, de esas mujeres que iban a misa todos los días sin falta, que rezaba el rosario cada noche antes de dormir. Crecí en una casa donde Dios no era un concepto abstracto, sino una presencia tangible en cada conversación, en cada decisión, en cada momento de nuestras vidas. Pero aquí es donde empiezo a ver las cosas con claridad. Mi fe no nació de una búsqueda personal. Me fue impuesta, o mejor dicho, me fue heredada como quien hereda una casa. No tuve que elegir, simplemente asumí lo que mis padres, mis abuelos y toda mi comunidad daban por sentado. Iba a la iglesia no porque tuviera preguntas profundas sobre Dios, sino porque era lo que se hacía. Era parte de la identidad familiar, del estatus social, de lo que significaba ser una familia decente en Lima. A los 16 años, un sacerdote del colegio marista donde estudiaba, el padre Javier Santillana, me notó. Dijo que tenía vocación, que Dios tenía planes especiales para mí. Mis padres estaban orgullosos. Era el futuro que habían soñado para su hijo. No entré al seminario. Mis padres insistieron en que terminara la secundaria y estudiara una carrera. Obtuve una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Trabajé 3 años en una consultora financiera. Pero nunca desapareció esa sensación de que estaba perdiendo tiempo en cosas mundanas cuando podría estar sirviendo a Dios. A los 25 años, me acerqué nuevamente al padre Santillana, quien para entonces era una figura prominente en la arquidiócesis. Le dije que quería dedicar mi vida al servicio pastoral. No, aclaró, no necesitaba ser sacerdote. Podía ser colaborador laico, alguien de confianza que trabajara dentro de la estructura de la iglesia, cercano a los sacerdotes, pero que mantuviera su vida secular. Era perfecto. Tenía lo mejor de ambos mundos, una familia, una vida profesional aparentemente normal, pero inmerso en el círculo más íntimo del poder eclesiástico. Para 1995, ya era coordinador de pastoral en la Catedral Metropolitana. Vivía en el RIMAC, en un departamento pequeño pero cómodo, financiado parcialmente por la iglesia. Mi trabajo consistía en organizar eventos, coordinar programas de catequesis, acompañar al arzobispo en sus visitas pastorales y, lo más importante, ser ese hombre en el que los sacerdotes confiaban, el que guardaba sus secretos. Ahí comienza la verdadera ceguera. Recuerdo conversaciones en los pasillos, chismes sobre jóvenes seminaristas que desaparecían del seminario, historias que se susurraban sobre tal o cual sacerdote que había sido trasladado a una parroquia distante por razones pastorales. Pero yo no preguntaba. No era mi rol preguntar. Mi rol era servir, obedecer, mantener la armonía interna de la institución. Matrimonialmente mi vida fue complicada. A los 27 años conocí a Andrea Saldaña en una procesión. Era educadora, hermosa, de buena familia. Nos casamos 2 años después. Tuvimos 2 hijos, Gustavo Jr., nacido en 1998, y Elena, nacida en 2001. Fue un matrimonio sólido en la superficie, pero internamente marcado por una tensión constante. Andrea sentía que mis prioridades no estaban en la familia, sino en la iglesia, y tenía razón. Pasaba las noches en reuniones, viajaba constantemente con el arzobispo, llegaba a casa mentalmente agotado y emocionalmente distante. Mi hijo mayor me reprocha ahora, años después, esas ausencias. Me dice que durante su infancia yo estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo que importaba. No puedo contradecirle. Entre 2002 y 2015, mi rol dentro de la arquidiócesis se expandió considerablemente. Tenía acceso a lugares restringidos,
Conocía a sacerdotes que muy pocos civiles conocían. Era portador de secretos que habría sido impensable compartir. Viajé a Roma 2 veces en delegaciones especiales. Almorcé con monseñores influyentes. Me convertí en la clase de hombre que otros en la iglesia veían como alguien que iba a llegar lejos, que tenía futuro en la institución. La verdad es que me encantaba. El poder, aunque fuera un poder reflejado, me seducía. Me hacía sentir especial, elegido, parte de algo más grande que yo mismo. Pero ese poder tenía un costo que no medía en ese momento. Cada secreto que guardaba, cada abuso que ignoraba o minimizaba, cada niño cuya voz fue silenciada mientras yo miraba para otro lado, estaba pagando ese precio. Solo que no lo sabía aún, o quizás en el fondo de mi alma sí lo sabía, pero simplemente no quería admitirlo. Mi vida fue cómoda, respetada, llena de estatus, pero estaba construida sobre una mentira tan grande que cuando finalmente se derrumbó, no dejó nada de pie. Todo lo que yo creía que era, todo lo que había construido, se revelará como una ilusión en los próximos capítulos. Y créeme, la caída fue absoluta. Fue un martes común. Recuerdo que llovía sobre Lima. Esa lluvia gris de invierno que lo vuelve todo más sombrío de lo que ya es. Estábamos en 2015, mediados de septiembre. Yo tenía 49 años y creía que ya lo había visto todo dentro de la iglesia. La catedral se veía especialmente vacía ese día, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Era aproximadamente las 3 de la tarde cuando el sacerdote Javier Santillana, el mismo que me había elegido 3 décadas atrás, me pidió una reunión privada en su oficina. Javier tenía 67 años en ese entonces, una voz tranquila y unos ojos que siempre transmitían una cierta dureza disfrazada de espiritualidad. Fuimos compañeros cercanos durante 20 años. Comimos juntos, viajamos juntos, rezamos juntos. Cuando me llamó ese día simplemente obedecí, como siempre. No cuestionaba, nunca cuestionaba. Su oficina olía a ese incienso que usaba obsesivamente, un olor que ahora me causa náuseas cuando lo reconozco en cualquier iglesia. Se sentó detrás de su escritorio, yo en una silla frente a él. Sin preámbulos me dijo: «Rolando, sabemos que eres discreto, sabemos que eres leal, por eso necesitamos tu ayuda». Esas palabras, esa combinación específica de apelación a mis virtudes y a mi deber, fue como un anzuelo perfectamente lanzado. Me acercó una carpeta. Dentro había una fotocopia de una denuncia dirigida a la policía. Una madre acusaba al sacerdote Mauricio Espinoza de haber abusado de su hijo de 13 años durante 3 años consecutivos. Los detalles eran gráficos, terribles, incuestionables. Recuerdo que me temblaron las manos cuando la leí. Mi primera reacción fue de incredulidad absoluta. ¿Mauricio? El jovial padre Mauricio que jugaba fútbol con los monaguillos. Imposible, pero Javier continuó hablando. Su tono era tranquilizador, como si estuviera explicándome un asunto administrativo menor. Dijo que esto era un mal informado, que el niño había sido manipulado por la madre resentida, que Mauricio era incapaz de tal cosa. Lo crucial, enfatizó, era que la arquidiócesis necesitaba proteger su reputación y que para eso necesitaba que yo tomara cierta acción. Me pidió específicamente que visitara a la madre, que le explicara que tal denuncia arruinaría la vida del supuesto perpetrador, injustamente, que seguramente estaba confundida, que lo que probablemente había sucedido fue un malentendido entre un adulto cariñoso y un niño que había tergiversado los eventos. Debía ofrecerle discreción, apoyo espiritual y, cuando fuera necesario, cierta compensación económica para que desistiera de la denuncia. Esto fue hace 10 años, y puedo recordar el momento exacto en que sentí como algo se quiebra dentro de mí. No racionalmente, sino visceralmente. Hubo un momento de silencio después de que Javier terminó de hablar. Duró apenas segundos, pero se sintió como horas. Me preguntaba internamente si había escuchado correctamente,
si realmente me estaba pidiendo lo que creía que me estaba pidiendo. La respuesta era sí, y la parte más vergonzosa es que accedí, no completamente al principio, pero lo suficiente. Dije que vería qué podía hacer, que entendía la situación, que haría lo posible por resolver esto discretamente. Salí de esa oficina siendo todavía la misma persona, pero transformado en la esencia de quién era. Visité a la madre, Graciela Moreno, en su departamento en Comas. Era una mujer de unos 45 años, trabajadora doméstica, cuyo hijo, Mateo, había cambiado radicalmente después de pasar tiempo especial con el padre Mauricio. Cambió de comportamiento, se volvió introvertido, empezó a tener pesadillas. Ella había insistido que le contara qué pasaba, y el niño eventualmente reveló detalles que la destrozaron. Recuerdo que cuando entré a su departamento, ella esperaba algún tipo de justiciero. En cambio, recibió al peor enemigo, un hombre de la iglesia aquí para silenciarla. No usé amenazas, fue más sutil que eso. Hablé de la reputación que se arruinaría, de lo destrozador que sería para Mauricio, de la posibilidad de que el niño recibiera apoyo psicológico gratuito de la iglesia, del apoyo monetario que podrían recibir para sobrellevar este difícil periodo. Ella lloró durante toda mi visita. Lloró de frustración, de impotencia, de saber que la institución era demasiado poderosa. Eventualmente retiró la denuncia, pero eso fue solo el comienzo. En los meses siguientes, más situaciones fueron llegando a mi conocimiento. Un sacerdote en Puente Piedra, otro en Villa El Salvador. Historias que seguían el mismo patrón. Acusaciones, negaciones, presión sobre las familias, retirada de denuncias, traslados del sacerdote a otra parroquia donde nadie conocía su historial. Y cada vez yo estaba allí cumpliendo mi rol de fijador, de hombre discreto que resolvía problemas delicados. Me convertí en el intermediario entre los depredadores y sus víctimas. Estuve en más de 30 casos entre 2015 y 2018, facilitando el silencio, extendiendo cheques que venían de fondos diocesanos no contabilizados, visitando a familias destrozadas para convencerlas de que el silencio era lo mejor para todos. La cantidad de dinero que pasó por mis manos fue astronómica. Millones de soles simplemente desaparecieron en lo que se llamaba eufemísticamente apoyo pastoral a familias vulnerables. Vivía una doble vida que cada vez se hacía más insostenible. En casa, Andrea sentía que algo andaba mal. Mis hijos notaban que yo estaba ausente, que había algo turbio en mí que no podían identificar, pero que olían como perros olfatean el miedo. Tenía insomnio crónico. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en los rostros de los niños cuyos gritos había ayudado a silenciar. Mi fe, que alguna vez fue el fundamento de todo, se transformó en un peso muerto que me arrastraba hacia las profundidades. Asistía a misa pero no podía rezar. Veía a sacerdotes en el altar y no podía evitar preguntarme cuál de ellos era un depredador, cuál estaba siendo protegido por la estructura que yo mismo ayudaba a mantener en pie. La verdad es que en ese momento yo era casi tan culpable como ellos. No había abusado de niños, pero había permitido que los abusos continuaran. Había sido cómplice del silencio institucional. Aquí es donde llegamos al punto de quiebre absoluto. Aquí es donde la historia que has estado escuchando está a punto de girar de una manera que ni yo mismo esperaba. Y antes de que continúes, necesito saber algo. ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Crees que hay redención para alguien como yo, que fue cómplice sin inicialmente darme cuenta de lo que estaba haciendo? ¿O crees que merezco ser condenado por mis acciones? Quiero leer tus opiniones en los comentarios. Este es un espacio seguro para hablar, sin juzgar. Porque la verdad, amigo, es que lo que viene a continuación es donde finalmente encontré mi brújula moral, donde finalmente me atreví a decir no. Y esa decisión lo cambió todo. Pero antes de revelar qué sucedió, quiero saber si continuarás conmigo en este viaje.
Comenta ahora. Tu voz importa. Después de presentar la denuncia, creí que habría un proceso judicial claro. Creí ingenuamente que el sistema funcionaba, que la verdad prevalecería, que los 23 sacerdotes serían investigados y procesados. ¡Qué ignorante fui! Lo que sucedió en realidad fue una maquinaria implacable de represalias, una represión tan sofisticada que no necesitaba ser obvia para ser devastadora. Comenzó en abril de 2019, aproximadamente 2 meses después de la denuncia. Fue un proceso metódico, quirúrgico, diseñado por gente que sabía exactamente cómo desmoronar la vida de alguien sin dejar huellas. Primero fueron las amenazas difusas, luego vinieron las amenazas específicas, luego vinieron acciones concretas que transformaron mi existencia en una pesadilla cotidiana. Mi abogado, Héctor Salinas, fue atacado en la calle por hombres sin identificar. No fue un ataque grave, pero fue lo suficientemente claro como para ser una advertencia. Fue golpeado, hospitalizó durante 3 días con costillas fracturadas y cuando salió del hospital simplemente me llamó y dijo que no podía continuar con el caso, que lo sentía mucho, pero que tenía una familia. Entendí perfectamente. El miedo es universal y supera la justicia en casi todos los casos. Mi vida laboral se desmoronó completamente en cuestión de semanas. Aunque había trabajado en la consultoría durante 8 años, con evaluaciones excelentes y múltiples bonificaciones, simplemente me pidieron que renunciara. Cuando pregunté por qué, me dijeron que era por la situación actual y que si no renunciaba voluntariamente, serían obligados a terminar mi contrato por causales disciplinarios. Cualquier abogado laboral sabría que eso no tenía fundamento legal, pero tampoco importaba. El mensaje era claro. La institución eclesiástica tenía alcance suficiente como para coordinar mi eliminación laboral. Solicité otro trabajo, pero extrañamente en cada entrevista, después de avanzar en el proceso, rechazaban mi candidatura. Un colega que trabajaba en recursos humanos me confió tiempo después que la arquidiócesis había hecho llamadas a empresas principales en Lima, recomendando discretamente que no me contrataran. Era un sabotaje silencioso pero efectivo. En cuestión de 4 meses, pasé de ser un consultor respetado a ser prácticamente desempleable en mi ciudad. Las amenazas se intensificaron dramáticamente en el verano de 2019. Comenzaron como mensajes. Sabemos dónde vives. Tu familia no está segura. Hay formas de hacer desaparecer a la gente. Luego evolucionaron a incidentes físicos. Alguien rompió las ventanas de mi departamento en el RIMAC. Recibí un paquete sin remitente que contenía una foto de mis hijos saliendo de la escuela, con una cruz roja dibujada sobre sus rostros. Mi esposa Andrea llegó a un nivel de pánico que no había visto antes. Elena, mi hija de 18 años, sufría ataques de pánico constantes. Gustavo Jr. quería confrontar a alguien, a cualquiera, pero ¿a quién confrontas cuando tu enemigo es una institución de 800 años de antigüedad? Decidimos instalar sistemas de seguridad. Contraté guardaespaldas privados que nos costaban casi todo lo que tenía ahorrado. Pero incluso eso no era suficiente. Nadie se sentía seguro. Nadie dormía tranquilo. Nuestra casa se convirtió en una fortaleza, pero no una fortaleza que te protege, sino una prisión que te atrapa. En agosto de 2019 sucedió lo que fue el punto de quiebre definitivo. Gustavo Jr., mi hijo de 23 años, fue interceptado por 2 hombres cuando salía de un bar en Miraflores alrededor de las 11 de la noche. No fue un robo común. Lo identificaron específicamente, lo llevaron a un callejón oscuro y le golpearon brutalmente. Lo hospitalizaron con una conmoción cerebral, 3 costillas fracturadas y múltiples contusiones. Cuando salió del hospital, me dijo que uno de los hombres había mencionado específicamente mi nombre. Dijo, tu padre necesita aprender que hay consecuencias cuando se mete con la
Iglesia, eso fue el momento en que perdí toda esperanza de que esto pudiera resolverse dentro de Perú. Eso fue el momento en que comprendí que la institución no solo estaba buscando silenciarme, sino destruirme y a todo lo que amaba. Mi abogado, mi nuevo abogado, un hombre valiente llamado Fernando Gutiérrez, que había decidido continuar conmigo después de la partida de Héctor, me aconsejó que considerara dejar el país. Me dijo que había contactado con organizaciones internacionales de derechos humanos, que había interés de Amnistía Internacional en mi caso, que existía la posibilidad de buscar asilo en el extranjero. En ese momento, esa idea me pareció absurda. ¿Abandonar mi país? ¿Mi ciudad? Todo lo que había construido en 53 años de vida. Pero los eventos posteriores me convencieron rápidamente de que no tenía opción. La fiscalía que había recibido mi denuncia fue extrañamente inerte. Mi caso fue trasladado 3 veces a diferentes fiscales. Cada nuevo fiscal parecía menos interesado en investigar que el anterior. Luego descubrí, a través de fuentes confiables, que había presión política directa sobre la fiscalía. Llamadas desde el arzobispado, reuniones con funcionarios judiciales, dinero que se movía debajo de la mesa. El sistema que supuestamente iba a traer justicia estaba siendo saboteado desde dentro. Andrea, mis hijos, mi abogado, todos me presionaban para que me fuera. Pero había algo en mí que se resistía. Era mi tierra. Era mi hogar. ¿Cómo podía abandonar a Perú? ¿Cómo podía huir cuando estaba diciendo la verdad? Finalmente, en octubre de 2019, tomé una decisión que me costó prácticamente todo. Con la ayuda de organizaciones internacionales, comencé el proceso de solicitar asilo político. Eso significaba estar dispuesto a ser catalogado como un perseguido político. Significaba admitir ante el mundo que mi propio país, mi propia iglesia, había decidido que era un enemigo. Significaba abandonar prácticamente todas mis posesiones. La iglesia y sus conexiones políticas comenzaron un proceso de congelación de activos. Mis cuentas bancarias fueron congeladas bajo pretextos legales cuestionables. Mi departamento en el RIMAC fue incautado basándose en acusaciones falsas de fraude financiero. No me permitieron acceder a mis propias posesiones. Pasé mis últimas noches en Perú, en la casa de amigos leales, la mayoría de los cuales también fueron perseguidos después de ayudarme, asegurándose así de que su acción de solidaridad les costara personalmente. Ese fue el cálculo perverso, no solo castigarme a mí, sino castigar a cualquiera que tuviera la audacia de ayudarme. Es una estrategia brutal pero efectiva. Te aísla completamente, devuelve tóxico socialmente. Hace que la gente tenga miedo de tocarte, de hablarte, de ser asociada contigo. Y funciona. El viaje hacia el exilio fue anticlimático en su propia forma devastadora. Tomé un vuelo a Ecuador el 30 de octubre de 2019, con solo una mochila que contenía documentos importantes, mi pasaporte y fotografías de mi familia. Dejé atrás 34 años de vida. Dejé mi casa, mis muebles, mis libros, mis recuerdos físicos. Dejé mis amistades, mi comunidad, mi identidad. Los últimos 34 años de mi vida en Perú se redujeron a lo que cabía en una mochila. Cuando el avión despegó, no lloré. No sentí alivio. Sentí una especie de muerte emocional, como si me estuviera viendo a mí mismo desde afuera de mi cuerpo, observando cómo desaparecía en las nubes sobre Lima. Abajo quedaba todo lo que había conocido. Abajo quedaba la verdad que había denunciado. Abajo quedaba la iglesia que había protegido a 23 abusadores. Abajo quedaba Rolando Mercado, el hombre que fue. Porque quien descendería en Quito esas horas después ya no era ese hombre. Era una versión destrozada, un hombre sin país, sin hogar, sin nada. Era un exiliado. Y esto, amigos que están escuchando desde sus casas confortables, es apenas el comienzo de lo que significa desaparecer del mundo que conoces. Quito es una ciudad de montañas. Cuando llegué allá el 31 de octubre de 2019,
Todavía llevaba el frío de Lima en mis huesos, pero Quito tenía un frío diferente, más penetrante, más hostil. Desembarqué en el aeropuerto de Mariscal Sucre con una mochila, un pasaporte peruano que se estaba convirtiendo en una carga creciente, y absolutamente ningún plan concreto. Fernando Gutiérrez, mi abogado, me había conectado con contactos de Amnistía Internacional en Ecuador, pero esos contactos me advirtieron que tuviera cuidado. Me dijeron que la Iglesia tenía tentáculos incluso en Ecuador, que aunque estaba fuera de Perú, no estaba fuera del alcance. Pasé mis primeras noches en un hostal deprimente en la zona de la Mariscal, compartiendo habitación con mochileros de distintos países que no tenían idea de quién era o por qué estaba ahí. Dormía con mi documentación bajo la almohada, despertándome constantemente con pesadillas donde escuchaba voces de hombres que venían por mí. La realidad del exilio es diferente a lo que imaginaba. Imaginé que sería una fuga dramática hacia la libertad. Resultó ser un proceso agonizante y burocrático de convertirme en una no persona. Un exiliado no es un turista, no es un inmigrante que eligió venir. Es alguien cuya existencia se ha vuelto incómoda en su tierra natal. Alguien que el mundo trata con una mezcla de compasión y sospecha. Tuve que solicitar un permiso de residencia temporal en Ecuador, lo cual requería múltiples documentos que no tenía. Trámites que se movían a la velocidad de una burocracia latinoamericana y costos que no podía permitirme. Mi hermana, que vive en Guayaquil, fue mi salvación en esos primeros meses. Me prestó dinero. Me permitió vivir en su departamento mientras tramitaba papeles. Me ayudó a encontrar trabajo como profesor particular de administración de empresas, lo cual era irónico, considerando que meses atrás había sido un consultor respetado en Lima. Los primeros 3 meses en Ecuador fueron de aislamiento casi total. No podía contactar a mi familia directamente porque sabía que sus teléfonos estaban siendo monitoreados. No podía acceder a mis redes sociales porque sabía que eso dejaría un rastro digital de mi ubicación. No podía hacer prácticamente nada que me conectara con mi vida anterior. Mi hijo Gustavo Jr. estaba recuperándose de sus heridas en Lima. Mi hija Elena estaba traumatizada. Andrea estaba haciendo un trabajo extraordinario manteniéndolos juntos, pero no podía hablarles. Existía un silencio absoluto entre nosotros, un abismo comunicacional que se abría más con cada día que pasaba. Recuerdo que en una ocasión, en enero de 2020, logré acceder a Internet en un café y miré una fotografía de mi hijo en Instagram que fue subida por su novia. Se veía bien, se veía seguro. Y eso me partió el corazón más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho. Porque finalmente comprendí que estaba realmente solo. No podía volver, no podía comunicarme abiertamente. Estaba en una dimensión diferente de la realidad, separado del mundo que amaba por un abismo que parecía imposible de cruzar. Fue durante esos meses de aislamiento que comencé a conectarme con otras víctimas. Fernando Gutiérrez, quien milagrosamente había encontrado su propio camino hacia el exilio después de ser amenazado directamente, logró establecer una red de comunicación segura entre víctimas en diferentes países. Descubrí que no estaba solo, que había otros como yo en otras partes del mundo. Un hombre en Uruguay que había denunciado a cardenales. Una mujer en Chile que había escrito sobre corrupción eclesiástica. Víctimas directas viviendo en Francia, Alemania, Canadá. Todos conectados por una experiencia común, el precio de haber desafiado a la Iglesia. Fue a través de esta red que descubrí que mi caso no era único, que era parte de un patrón más grande, que en realidades la Iglesia había estado perfeccionando la técnica de represión y exilio durante décadas. Me di cuenta de que había víctimas de abuso que habían sido forzadas al silencio mediante el mismo mecanismo de represalias y exilio que yo estaba experimentando. Y algo cambió en mí cuando comprendí eso.
dejar de ser la única víctima de mi propia historia y convertirme en parte de una lucha más grande. Dejar de ver mi exilio como una derrota personal y comenzar a verlo como un precio pagado en una guerra más amplia contra la corrupción institucional. En febrero de 2020, establecí contacto formal con Amnistía Internacional. Trabajé con investigadores durante meses, documentando en detalle cada uno de los 23 casos, cada nombre, cada patrón de abuso, cada instancia de encubrimiento. El reporte que resultó de esa investigación, Silenciados por la sotana, el encubrimiento sistémico de abusos en la Arquidiócesis de Lima, fue publicado en junio de 2020 y causó una conmoción internacional. Fue reportado por medios en Europa, América del Norte y en toda América Latina. Fue mencionado en reportes del Parlamento Europeo. Fue el punto de quiebre, porque de repente mi historia no era solo un asunto doméstico peruano, era un asunto internacional. Y eso, de alguna manera retorcida, me ofrecía una cierta protección. Si algo me sucedía ahora, el mundo estaría mirando. Si la Iglesia intentaba desmentir mis acusaciones, múltiples organizaciones internacionales estaban documentando la verdad. El exilio, que había comenzado como una derrota, comenzaba a convertirse en una plataforma. Fue durante este tiempo que solicité formalmente asilo político en varios países. Mi abogado presentó solicitudes ante Canadá, Suecia y otros países que tenían antecedentes de aceptar víctimas de persecución religiosa e institucional. El proceso fue largo, fue agotador, fue humillante en muchas formas, porque solicitarle a un país que te acoja significa exponerle tu trauma más profundo a funcionarios de inmigración que en su mayoría no entienden o no les importa el contexto. Pero en noviembre de 2020 fui aprobado para asilo en Canadá, Toronto específicamente. Un nuevo país, un nuevo comienzo, otro viaje, otro avión, otra ciudad donde nadie me conoce y donde no puedo permitirme no ser cuidadoso. Pero fue también el momento en que comencé a entender que quizás el exilio no era el fin de mi historia, sino un nuevo capítulo. Quizás estar lejos de Perú no significaba abandonar la lucha, sino cambiar la forma en que luchaba. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Tienes historias similares? ¿Ha habido momentos en tu vida donde tuviste que abandonar tu hogar, tu país, tu vida anterior por principios? ¿Conoces a alguien que ha estado en exilio o que ha sido perseguido por hablar la verdad? No solo quiero que mires este video pasivamente, quiero que sean parte de esta conversación. Quiero que te imagines a ti mismo en mi posición. ¿Qué harías? ¿Mantendrías silencio para proteger tu comodidad? ¿O arriesgarías todo por la verdad? Estos son pensamientos que quiero que reflexiones, que proceses, que lleves conmigo mientras continúas viendo. Porque lo que viene ahora, lo que pasó en Canadá, cómo continué la lucha desde allá, cómo las cosas finalmente comenzaron a cambiar en Perú, requiere que entiendas el costo total de todo esto. Déjame tu reflexión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, porque mientras más personas la vean, más seguro estoy yo. Un hombre de 58 años, de facciones andinas típicamente peruanas, con piel bronceada opaca, cabello completamente gris platinado peinado hacia atrás, con algunas canas oscuras dispersas. Sus ojos son color café oscuro, intensos, profundos, cargados de una tristeza contemplativa que habla de décadas de secretos guardados. Su rostro está ligeramente arrugado, con líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos y la boca que revelan años de estrés emocional. Tiene una cicatriz pequeña, apenas visible en su mejilla derecha. Viste un suéter gris de lana fina que envuelve su cuerpo delgado pero erguido, transmitiendo dignidad a pesar del sufrimiento. Debajo, lleva una camisa blanca de algodón con el primer botón abierto. Alrededor de su cuello cuelga un rosario desgastado de madera oscura, con un crucifijo de plata opaco por los años.
Sus manos son grandes, de trabajador, con venas visibles y dedos ligeramente temblorosos, descansando sobre una mesa de madera gastada. La escena está ambientada en un pequeño departamento en Toronto durante el anochecer invernal. Detrás de él hay una ventana empañada por el frío, con la silueta borrosa de la ciudad de Toronto, iluminada por luces naranjas y amarillas de las calles nevadas. La nieve cae lentamente afuera, visible pero borrosa, creando una atmósfera de aislamiento. A su izquierda hay una lámpara de techo cálida que emite una luz dorada suave. Las paredes son de un beige gastado y frío, con grietas sutiles que sugieren el paso del tiempo. En la mesa frente a él hay una fotografía antigua en marcos de madera desgastada. Una foto de su familia en Lima, circa 2015, mostrando a una familia feliz en lo que parece ser un jardín soleado. Junto a la foto hay un vaso de agua medio vacío, un cuaderno con anotaciones manuscritas y documentos que lucen oficiales y desgastados. La iluminación es cinematográfica, con un contraste chiaroscuro que enfatiza las sombras bajo sus ojos, creando una sensación de profunda reflexión y carga emocional. La luz principal viene de un lado, dejando media cara en sombra, simbolizando su vida dividida entre dos mundos. Su expresión es contemplativa pero no triste, más bien serena, como alguien que ha aceptado su destino pero no ha renunciado a su dignidad. Sus manos están gesticulando ligeramente en el momento de hablar, transmitiendo la intensidad de su narrativa. La composición total sugiere intimidad, pero también aislamiento. Es como si estuvieras mirando a través de una ventana a alguien contando sus secretos más profundos. La atmósfera es sombría pero no desesperada. Es la atmósfera de alguien que ha pasado por el infierno, pero ha encontrado un camino hacia la paz interior. Detalles ultrarrealistas. Las arrugas en su rostro muestran cada año de estrés. El tejido del suéter tiene textura visible. Las grietas en la pared tienen profundidad y sombra realista. La nieve cayendo afuera es visible pero borrosa, siguiendo leyes de óptica realista. La fotografía en la mesa es lo suficientemente visible para ver los rostros sonrientes de una familia completa. Los documentos tienen el desgaste de años de manipulación. El vidrio del vaso tiene condensación. Las manos muestran venas prominentes y pigmentación realista de la edad. La barba de varios días es visible en su mandíbula. Sus ojos tienen profundidad, reflejando la luz de la lámpara y la ventana. Mi nombre es Rolando Mercado. Tengo 58 años y durante 34 años de mi vida estuve completamente ciego. No por una enfermedad de la vista, sino por algo mucho más profundo, más oscuro. Estuve ciego ante la verdad que se escondía detrás de los muros de la Catedral Metropolitana de Lima, donde trabajé como catequista, coordinador de pastoral y hombre de confianza dentro de la iglesia. Fui ese tipo de persona que muchos conocen, devoto, comprometido, dispuesto a entregar todo por la fe. Pero lo que no sabía entonces era que esa devoción, esa fe ciega, me mantendría alejado de la verdad más terrible que una institución podría ocultar. Durante más de 3 décadas presencié cosas que no quería ver. Escuché historias que no quería creer. Vi patrones que deliberadamente ignoré porque formar parte de la iglesia, de ese círculo exclusivo de confianza del arzobispado, significaba cerrar los ojos ante lo que sucedía en las sombras. Pero hay un momento en la vida cuando el peso de la verdad silenciada se vuelve tan abrumador que simplemente no puedes seguir fingiendo. Para mí, ese momento llegó hace apenas 5 años, cuando un niño de 11 años vino a mi oficina y me confió algo que cambió absolutamente todo. Ese día, la venda cayó de mis ojos, no metafóricamente, sino con la fuerza brutal de la realidad. Lo que descubrí en los meses siguientes no fue un caso aislado. No fue un sacerdote problemático que cometió un error. Lo que destapé fue una estructura sistemática de protección a 23 abusadores dentro de la arquidiócesis de Lima.
23. Piensa en eso por un momento. No son números abstractos. Son 23 hombres que utilizaron sus sotanas, su acceso a los niños, su autoridad espiritual, para cometer los crímenes más despreciables. Y lo peor, lo verdaderamente desgarrador, es que la institución lo sabía. No solo lo sabía, activamente lo encubría, lo transfería, lo protegía. Mi viaje desde ser un hombre de fe inquebrantable hasta convertirme en un denunciante que cambió el curso de su propia vida es precisamente lo que quiero compartir contigo hoy. No es una historia fácil de contar. Hay momentos que me desgarran, recuerdos que aún duelen, traiciones que aún no puedo procesar completamente. Pero es una historia que debe ser conocida. Es una historia sobre el coraje. Sí, pero también sobre el miedo, la traición, la soledad y la lucha por mantener la verdad viva cuando todo el poder de una institución milenaria trabaja activamente para silenciarte. Esto es lo que sucedió después de que decidí no callar. Esto es lo que pasó cuando me atreví a desafiar a los hombres más poderosos de mi país. Esto es lo que significa estar dispuesto a perderlo todo por la verdad. Y créeme, lo perdí casi todo. Pero también gané algo invaluable, la paz de saber que hice lo correcto, sin importar el precio. Antes de que continuemos juntos en este viaje, quiero hacer una pregunta simple que me conecta directamente con ustedes. ¿De dónde eres? ¿En qué ciudad o país estás viendo esto ahora? Porque una de las cosas que aprendí en estos años de exilio es que el abuso institucional no conoce fronteras. Existe en Lima, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en cualquier rincón donde haya poder sin rendición de cuentas. Quiero saber si tú o alguien cercano a ti ha pasado por algo similar. Déjame un comentario ahora mismo contándome de dónde eres. Este es un espacio seguro y tu voz importa. Quito es una ciudad de montañas. Cuando llegué allá el 31 de octubre de 2019, todavía llevaba el frío de Lima en mis huesos, pero Quito tenía un frío diferente, más penetrante, más hostil. Desembarqué en el aeropuerto de Mariscal Sucre con una mochila, un pasaporte peruano que se estaba convirtiendo en una carga creciente y absolutamente ningún plan concreto. Fernando Gutiérrez, mi abogado, me había conectado con contactos de Amnistía Internacional en Ecuador, pero esos contactos me advirtieron que tuviera cuidado. Me dijeron que la iglesia tenía tentáculos, incluso en Ecuador, que aunque estaba fuera de Perú, no estaba fuera del alcance. Pasé mis primeras noches en un hostal deprimente en la zona de la Mariscal, compartiendo habitación con mochileros de distintos países que no tenían idea de quién era o por qué estaba ahí. Dormía con mi documentación bajo la almohada, despertándome constantemente con pesadillas, donde escuchaba voces de hombres que venían por mí. La realidad del exilio es diferente a lo que imaginaba. Imaginé que sería una fuga dramática hacia la libertad. Resultó ser un proceso agonizante y burocrático de convertirme en una no persona. Un exiliado no es un turista, no es un inmigrante que eligió venir. Es alguien cuya existencia se ha vuelto incómoda en su tierra natal, alguien que el mundo trata con una mezcla de compasión y sospecha. Tuve que solicitar un permiso de residencia temporal en Ecuador, lo cual requería múltiples documentos que no tenía. Trámites que se movían a la velocidad de una burocracia latinoamericana y costos que no podía permitirme. Mi hermana, que vive en Guayaquil, fue mi salvación en esos primeros meses. Me prestó dinero. Me permitió vivir en su departamento mientras tramitaba papeles. Me ayudó a encontrar trabajo como profesor particular de administración de empresas, lo cual era irónico considerando que meses atrás había sido un consultor respetado en Lima. Los primeros 3 meses en Ecuador fueron de aislamiento casi total. No podía contactar a mi familia directamente porque sabía que sus teléfonos estaban siendo monitoreados. No podía acceder a mis redes sociales porque sabía que eso dejaría un rastro digital de mi ubicación. No podía hacer prácticamente nada que me conectara con mi vida anterior.
Mi hijo Gustavo Jr. estaba recuperándose de sus heridas en Lima. Mi hija Elena estaba traumatizada. Andrea estaba haciendo un trabajo extraordinario, manteniéndolos juntos, pero no podía hablarles. Existía un silencio absoluto entre nosotros, un abismo comunicacional que se abría más con cada día que pasaba. Recuerdo que en una ocasión, en enero de 2020, logré acceder a Internet en un café y miré una fotografía de mi hijo en Instagram que fue subida por su novia. Se veía bien, se veía seguro, y eso me partió el corazón más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho, porque finalmente comprendí que estaba realmente solo. No podía volver, no podía comunicarme abiertamente. Estaba en una dimensión diferente de la realidad, separado del mundo que amaba por un abismo que parecía imposible de cruzar. Fue durante esos meses de aislamiento que comencé a conectarme con otras víctimas. Fernando Gutiérrez, quien milagrosamente había encontrado su propio camino hacia el exilio después de ser amenazado directamente, logró establecer una red de comunicación segura entre víctimas en diferentes países. Descubrí que no estaba solo, que había otros como yo en otras partes del mundo. Un hombre en Uruguay que había denunciado a cardenales. Una mujer en Chile que había escrito sobre corrupción eclesiástica. Víctimas directas viviendo en Francia, Alemania, Canadá, todos conectados por una experiencia común, el precio de haber desafiado a la Iglesia. Fue a través de esta red que descubrí que mi caso no era único, que era parte de un patrón más grande, que en realidad la Iglesia había estado perfeccionando la técnica de represión y exilio durante décadas. Me di cuenta de que había víctimas de abuso que habían sido forzadas al silencio mediante el mismo mecanismo de represalias y exilio que yo estaba experimentando. Y algo cambió en mí cuando comprendí eso. Dejar de ser la única víctima de mi propia historia y convertirme en parte de una lucha más grande. Dejar de ver mi exilio como una derrota personal y comenzar a verlo como un precio pagado en una guerra más amplia contra la corrupción institucional. En febrero de 2020, establecí contacto formal con Amnistía Internacional. Trabajé con investigadores durante meses, documentando en detalle cada uno de los 23 casos, cada nombre, cada patrón de abuso, cada instancia de encubrimiento. El reporte que resultó de esa investigación: silenciados por la sotana, el encubrimiento sistémico de abusos en la Arquidiócesis de Lima, fue publicado en junio de 2020 y causó una conmoción internacional. Fue reportado por medios en Europa, América del Norte y en toda América Latina. Fue mencionado en reportes del Parlamento Europeo. Fue el punto de quiebre, porque de repente mi historia no era solo un asunto doméstico peruano. Era un asunto internacional, y eso, de alguna manera retorcida, me ofrecía una cierta protección. Si algo me sucedía ahora, el mundo estaría mirando. Si la Iglesia intentaba desmentir mis acusaciones, múltiples organizaciones internacionales estaban documentando la verdad. El exilio, que había comenzado como una derrota, comenzaba a convertirse en una plataforma. Fue durante este tiempo que solicité formalmente asilo político en varios países. Mi abogado presentó solicitudes ante Canadá, Suecia y otros países que tenían antecedentes de aceptar víctimas de persecución religiosa e institucional. El proceso fue largo, fue agotador, fue humillante en muchas formas. Porque solicitarle a un país que te acoja significa exponerle tu trauma más profundo a funcionarios de inmigración que en su mayoría no entienden o no les importa el contexto. Pero en noviembre de 2020 fui aprobado para asilo en Canadá. Toronto específicamente. Un nuevo país, un nuevo comienzo. Otro viaje, otro avión, otra ciudad donde nadie me conoce y donde no puedo permitirme no ser cuidadoso. Pero fue también el momento en que comencé a entender que quizás el exilio no era el fin de mi historia, sino un nuevo capítulo. Quizás
Estar lejos de Perú no significaba abandonar la lucha, sino cambiar la forma en que luchaba. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Tienes historias similares? ¿Ha habido momentos en tu vida donde tuviste que abandonar tu hogar, tu país, tu vida anterior por principios? ¿Conoces a alguien que ha estado en exilio o que ha sido perseguido por hablar la verdad? No solo quiero que mires este video pasivamente. Quiero que sean parte de esta conversación. Quiero que te imagines a ti mismo en mi posición. ¿Qué harías? ¿Mantendrías silencio para proteger tu comodidad? ¿O arriesgarías todo por la verdad? Estos son pensamientos que quiero que reflexiones, que proceses, que lleves conmigo mientras continúas viendo. Porque lo que viene ahora, lo que pasó en Canadá, cómo continué la lucha desde allá, cómo las cosas finalmente comenzaron a cambiar en Perú, requiere que entiendas el costo total de todo esto. Déjame tu reflexión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, porque mientras más personas la vean, más seguro estoy yo. Toronto es una ciudad de inviernos brutales. Cuando llegué en noviembre de 2020, con 54 años y una vida completamente destrozada, descubrí que el frío canadiense penetra de maneras que el frío peruano nunca lo hace. Pero ese frío físico era apenas una metáfora del frío emocional que había estado viviendo durante más de un año. Viví inicialmente en un refugio para solicitantes de asilo en North York, un lugar donde dormía en una cama angosta, rodeado de otras personas cuyas historias eran tan devastadoras como la mía. Era un lugar de esperanza y desesperación simultánea. Poco a poco, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, logré obtener un pequeño apartamento en Parkdale, una zona obrera de Toronto, donde los alquileres son más asequibles y donde hay una comunidad vibrante de inmigrantes y exiliados. Mi apartamento tiene una ventana que da a una calle ruidosa, paredes delgadas donde escucho la vida de otros y un refrigerador que pocas veces tiene comida. Pero es mío, es seguro. Es un lugar donde puedo respirar sin miedo constante a que alguien irrumpa por la puerta. Mi vida en Canadá ha sido de una soledad que no puedo describir adecuadamente con palabras. Trabajo como traductor de español a inglés en una organización de derechos humanos. Ironía que no se me escapa. Paso mis días traduciendo historias de otras víctimas, otros exiliados, otros sobrevivientes. Es trabajo significativo, pero también es trabajo que te consume emocionalmente. Veo historias todos los días que me recuerdan exactamente por qué tuve que huir. Afuera de eso, mi vida es bastante solitaria. Tengo algunos amigos que he hecho en la comunidad de exiliados, personas que entienden, sin necesidad de explicación, por qué estoy aquí, pero la mayoría del tiempo estoy solo. Salgo a caminar por las calles de Toronto. Veo familias juntas, veo gente que tiene raíces, veo gente que pertenece a un lugar, y siento una ausencia tan profunda que a veces tengo que detenerme en una esquina y simplemente respirar durante algunos minutos. Mi relación con mi familia ha sido reconstruida, pero de formas que nunca imaginé que sería necesario reconstruir. Andrea finalmente logró salir de Perú en 2022 con Elena. Gustavo Jr. decidió quedarse, lo cual fue un golpe para mí, pero entiendo su decisión. Quería terminar su carrera universitaria, quería mantener sus amistades, quería una vida normal. No podía pedirle que me siguiera al exilio. Ahora vive en Lima, trabaja en una empresa multinacional. Y aunque nos comunicamos regularmente, hay una distancia entre nosotros que el tiempo no ha sanado completamente. Vemos la vida diferente ahora. Él ve el mundo como alguien que vivió la represalia. Yo lo veo como algo más. Andrea y Elena están aquí conmigo en Toronto, pero Andrea nunca se ha adaptado completamente a Canadá. Extraña Lima terriblemente. Extraña a sus amigas, su comunidad, su idioma. Siento que, en cierta forma, la arrastra conmigo a un exilio que ella no pidió. Eso es algo con lo que debo vivir. Lo que sucedió en Perú después de mi partida es lo que finalmente validó todo lo que había sacrificado.
En 2021, aproximadamente un año después de la publicación del reporte de Amnistía Internacional, las autoridades peruanas fueron presionadas internacionalmente para actuar. Los fiscales que habían estado dormidos repentinamente despertaron. Las investigaciones comenzaron oficialmente. En 2022, 5 de los 23 sacerdotes fueron acusados formalmente. Entre ellos estaba Mauricio Espinoza, el primer caso en el que yo había sido cómplice del silencio, cuyas víctimas yo había intimidado personalmente para que retiraran sus denuncias. En 2023, 3 fueron condenados. 3, solo 3. Las sentencias fueron ridículas comparadas con la magnitud de los crímenes. Un sacerdote recibió 3 años de prisión, otro recibió 4. El tercero recibió 5 años, pero fueron condenados. En un sistema donde la impunidad es la norma, fue casi un milagro. Otros 16 sacerdotes todavía están siendo investigados. Algunos han muerto, algunos han desaparecido. Algunos continúan ejerciendo ministerio en parroquias remotas, protegidos aún por la institución. La lucha no terminó, pero comenzó. El arzobispo que ordenó el encubrimiento, el arzobispo Héctor Ventura, nunca fue procesado. Murió de cáncer en 2023. Literalmente llevó sus secretos a la tumba. Esto es algo que debo vivir. La justicia parcial, la justicia incompleta. Sé que murió sabiendo que su legado fue destrozado, que su institución fue expuesta, que sus crímenes fueron revelados al mundo. Es una satisfacción vacía. Hubiera preferido verlo en una corte. Hubiera preferido una condena formidable. Pero la vida no siempre te da lo que prefieres. A veces te da pequeñas victorias que cuestan todo lo que tienes. El impacto internacional de mi historia fue más grande de lo que jamás imaginé. Organizaciones de derechos humanos usaron mi caso como precedente para otros denunciantes. La Iglesia, bajo presión internacional, estableció nuevas políticas de reportaje y transparencia. Nuevas víctimas se sintieron empoderadas para venir adelante en toda América Latina. He dado conferencias en universidades canadienses. He colaborado en documentales. He trabajado con periodistas de investigación. Mi historia, que fue destrozada y fragmentada, fue rearmada en una narrativa que trasciende mi propia experiencia individual. Se convirtió en un símbolo, se convirtió en una herramienta de cambio. No estoy diciendo esto con orgullo, sino con una especie de asombro, porque nunca intenté ser un símbolo, solo intenté decir la verdad. Pero la pregunta que sigo haciéndome, después de 5 años en el exilio, es si el precio que pagué fue proporcional al cambio que ocurrió. ¿Valió la pena perder mi país? ¿Valió la pena el sufrimiento de mi familia? ¿Valió la pena la soledad, la desterritorialización, la existencia como fantasma en una ciudad donde nadie sabe quién soy realmente? La respuesta honesta es que no lo sé. Hay días en que estoy absolutamente seguro de que hice lo correcto, que incluso si tuviera que hacerlo nuevamente, lo haría. Hay otros días en que me pregunto qué hubiera pasado si hubiera simplemente callado. Si hubiera permitido que los 23 sacerdotes continuaran sus vidas en paz relativa, si hubiera dejado que mi familia tuviera una vida normal. Mi hermano, quien no apoya mi decisión de denunciar, una vez me dijo que había destruido a nuestra familia por principios. Y tal vez tiene razón. Tal vez los principios no valen el precio. Pero entonces miro las fotos de los niños cuyas vidas fueron salvadas porque sus perpetradores finalmente fueron identificados. Miro a Matías García, el niño de 11 años que me preguntó ¿por qué nadie hace nada? Y ahora con 16 años, en una vida donde tiene una oportunidad de sanación, porque el abusador fue sacado de posición de poder. Y pienso que quizás, solo quizás, valió la pena. Mi vida aquí en Toronto no es la vida que hubiera elegido, pero es la vida que elegí en el momento en que decidí hablar. No tengo ilusiones sobre el final de esta historia. No volveré a Perú, no puedo. La Iglesia tiene memoria larga y venganza más larga aún. Pero aquí, en esta ciudad fría, entre estos extraños que se han convertido en amigos, rodeado de otros exiliados y víctimas, finalmente puedo mirar al espejo sin despreciarme.
Eso quizás es toda la victoria que necesitaba. Hemos llegado al final de esta historia. Hace aproximadamente 30 minutos que comenzamos este viaje juntos, y si estás viendo esto ahora mismo, significa que elegiste quedarte conmigo durante toda la travesía. Eso dice algo sobre ti. Dice que tienes el coraje de enfrentar historias difíciles, historias que no tienen finales ordenados, historias que te implican personalmente, aunque nunca hayas conocido a Rolando Mercado. Eso es especial. Eso es raro en un mundo donde la mayoría elige distracciones ligeras sobre verdades pesadas. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerte, de verdad. Porque compartiendo este video, viendo hasta el final, llevando esta historia contigo, estás haciendo exactamente lo que la Iglesia intentó evitar. Estás manteniendo la verdad viva. Mi nombre es Rolando Mercado. Tengo 58 años. Vivo en Toronto, Canadá, exiliado de mi país, alejado de mi hogar, pero finalmente en paz conmigo mismo. He perdido casi todo lo que una persona puede perder: mi país, mi hogar, mis posesiones, años con mi familia, mi identidad anterior. Pero he ganado algo que dinero no puede comprar: la integridad. He ganado la capacidad de mirar al espejo sin odiar lo que veo. Y eso, amigos, vale más que cualquier confort material. Mi historia no es única. Es parte de un patrón más grande de represalia institucional que continúa sucediendo en iglesias, gobiernos, corporaciones, en cualquier lugar donde el poder no quiere ser cuestionado. Pero el hecho de que mi historia sea parte de un patrón no la hace menos importante, porque cada historia individual importa. Cada voz cuenta. Cada persona que decide hablar cambia el equilibrio del poder. Quiero hacer preguntas que espero reflexiones profundamente. ¿Cuál es el costo de tu silencio? ¿Qué estás tolerando en tu propia vida, en tu comunidad, en tu iglesia o institución? Porque es más fácil que hablar. ¿Hay niños siendo protegidos por tu silencio? ¿Hay depredadores que continúan porque personas como tú y como yo elegimos mirar para otro lado? Estas no son preguntas teóricas. Son preguntas que aplican a tu vida real, ahora mismo, donde sea que estés viendo. Yo viví bajo esa ilusión durante 34 años. Creía que mi silencio era prudencia. Creía que mi obediencia era virtud. Creía que no era mi responsabilidad hablar. Y durante esos 34 años, 23 hombres abusaron de cientos de niños. Cientos. Y yo ayudé a silenciarlos. Ese es un peso que llevaré por el resto de mi vida. Pero al menos ahora, ese peso está balanceado por haber finalmente hablado. Espero que tu peso no sea tan pesado como el mío. La Iglesia continúa. El Vaticano continúa. Los 23 sacerdotes que denuncié, algunos están en prisión, algunos están muertos, algunos continúan viviendo vidas relativamente normales a pesar de todo. La justicia no fue perfecta. Fue incompleta, fue lenta, fue obstruida en cada paso por instituciones que querían proteger su propia reputación. Pero fue algo. Y en un mundo donde la impunidad es la expectativa, algo es revolucionario. Así que continuaré aquí en Toronto, traduciendo historias de otras víctimas, ayudando a otros exiliados, siendo una voz para los silenciados. Continuaré hablando, continuaré escribiendo. Continuaré existiendo como prueba de que es posible resistir, incluso cuando parece que todo el poder del mundo está en contra. Ahora, antes de que termines de ver, necesito hacer varias cosas. Primero, ¿cuál es tu opinión honesta sobre todo lo que acabas de escuchar? No espero que estés de acuerdo conmigo. No espero que justifiques mi decisión. Solo quiero saber qué piensas. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Crees que el precio fue muy alto? ¿Crees que debería haber permanecido callado? Deja tu reflexión más honesta en los comentarios. Este es un espacio donde las voces disidentes son bienvenidas. Este es un espacio donde la verdad, incluso cuando es incómoda, es respetada. Segundo, suscríbete a este canal, porque lo que estás viendo no es un video aislado,
Es parte de una colección de historias de personas que han sufrido bajo instituciones poderosas. Historias de sacerdotes que se rebelaron. Historias de monjas que escaparon. Historias de fieles que fueron destruidos por su propia fe. Historias de gente ordinaria que hizo cosas extraordinarias. Si esta historia te tocó, si esta historia te hizo pensar, si esta historia te hizo sentir algo, entonces hay más que necesitas escuchar. Suscríbete, activa las notificaciones. Sé parte de esta comunidad de verdad. Tercero, haz clic en el video recomendado que aparece ahora. Es la historia de Fernando Gutiérrez, mi abogado, quien decidió acompañarme en este exilio y quien ahora trabaja en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su historia es diferente a la mía, pero tan impactante. Es un completo de esta narrativa. Velo. Aprende más, expande tu comprensión de lo que significa desafiar a instituciones poderosas. Y finalmente, comparte este video. Compártelo con tu familia, compártelo con tu comunidad, compártelo con tus amigos. Porque mientras más personas escuchen esta historia, más seguro estoy yo. Mientras más personas reconozcan el patrón de abuso y encubrimiento, más difícil es que continúe sucediendo. La verdad tiene poder solo cuando es difundida. La verdad tiene poder solo cuando se convierte en conversación. Así que te pido que hagas esta última cosa, que no dejes que esta historia termine cuando apagues tu dispositivo. Que la lleves contigo, que la compartas, que la hagas parte de la conversación pública. Soy Rolando Mercado. Fui un cómplice silencioso del abuso. Luego me convertí en un denunciante que pagó un precio absoluto. Y ahora soy un exiliado que continúa la lucha desde el otro lado del mundo. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Esta es la razón por la cual estoy aquí contándotela. No para ganar simpatía, no para buscar validación, sino porque la verdad debe ser contada, porque los silenciados deben ser escuchados. Porque mientras haya instituciones que protejan a abusadores, habrá personas como yo que estarán dispuestas a pagar el precio para exponerlos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por cuidar. Nos vemos en el próximo video.